Buenas tardes, jóvenes. Mejor dicho, buenas noches. Ya es un poquito tarde. Que Dios los bendiga. Que Dios siga mostrándoles su gran amor. Le doy gracias a Dios por todos los testimonios que he oído de libertad y de victoria de parte de ustedes, porque Dios hizo maravillas, liberó, restauró, sanó y por sobre todo está salvando sus vidas. Que Dios les bendiga entonces y vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Los Reyes de Israel. Y el día de hoy vamos a ver un poquito el pesar de Samuel ante la noticia de Dios, que por lo que hemos estado estudiando, Dios ve un corazón diferente al que él creía que tenía Saúl, y por esa razón decide quitarlo, y a Samuel, que definitivamente ya se había encariñado con él, se lamenta y ora por el rey que él mismo había ungido unos años antes. Miremos entonces lo que dice hoy la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1. Dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Aquí vemos un corazón afectado, como lo es el de un buen hombre, un hombre fiel y usado con todo el poder del Espíritu Santo de Dios, que es Samuel, afectado por la destitución de Saúl en el reino de Israel. Mis hermanos, es duro. Yo puedo imaginar un poquito lo afectado que se debe haber sentido Samuel al ver que Saúl, el joven que en aquel tiempo él había ungido como rey de Israel, le falló a Dios. Y Dios, con toda autoridad, sabiduría, como la sabiduría perfecta de Dios, lo está quitando del trono de Israel. Y aquí lo que nos deja esto es que Dios es misericordioso, es bueno y nos da muchas oportunidades, como se las dio a Saúl en la historia que hemos visto hasta el día de hoy. Pues en alguna ocasión no hizo lo correcto y Jonathan, su hijo, salió en su rescate y todo se solucionó. Después dio una orden que ninguno cumplió porque el mismo hijo pues consideró que no era adecuado, y pues Dios también lo perdonó, no tomando ninguna actitud, ninguna decisión en contra de Saúl. Sin embargo, con esta última orden en contra de un pueblo enemigo del pueblo de Israel y por consiguiente enemigo de Dios, no hace caso nuevamente. Y aquí hay algo muy diferente a los errores anteriores de Saúl. Los errores anteriores de Saúl pues fueron disposiciones equivocadas en las que el Espíritu iluminó a Jonathan, que sí pidió con mayor fervor la dirección de Dios, y salió como siempre Dios lo hace en su auxilio, y todo salió bien en ese momento de guerra. Error de Saúl, pero aquí no fue error de Saúl, aquí fue desobediencia, como lo vimos en el capítulo 5 que hemos estado estudiando. Este es el número 6,
no fue error de Saúl, sino que desobediencia. Y la desobediencia fue por causas personales, o sea, por conveniencia propia. A él interesaba todo lo que el rey de los amalecitas tenía. Se dio cuenta que había un buen ganado que les podía servir, ser beneficioso, ante la orden inicial de Dios que todo tenía que ser destruido, y no lo destruyó por conveniencia propia. Entonces, esto ya denota que antes que la voluntad de Dios estaban los beneficios personales para Saúl, o sea, lo que más le interesaba. Entonces, ante esto, ahí ya vemos algo mayor que un simple error que Dios puede perdonar, y Dios perdona también malas actitudes, pero esta fue después de un encargo muy especial y muy directo y muy claro de parte de Dios. No hacerlo sí equivalía a la destitución. Entonces Samuel no lo entiende en una totalidad y llora y le afecta, pero Dios le hace ver que él ya lo ha rechazado, y Samuel, siendo un varón de Dios en un 100%, no tiene por qué llorar una decisión de Dios, porque como que estaría en contra de Dios también él, ¿verdad? Entonces le hace un reclamo Dios a Samuel, y ante esto le da una nueva orden, una nueva disposición, y le muestra que sigue confiando en él. Entonces le envía a una nueva misión, que es escoger un nuevo rey, o sea, el que va a sustituir a Saúl. Y para esto vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, siempre en Primera de Samuel, en el capítulo 16, y vamos a leer del verso 2 en adelante. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí le está mostrando Dios a Samuel que un hombre honrado y bueno, escogido por Dios, tiene un hijo que a Dios le interesa. Aquí vemos cómo Dios, haciendo caso omiso de la tristeza de Samuel, le envía una nueva misión. Mis hermanos, yo le digo algo: el que tome una decisión de seguir a Dios, Él lo va a usar a usted siempre. No cuando usted está contento, o cuando está triste, o cuando está llorando, o cuando no tiene ganas. No, Dios lo va a usar a usted siempre. Si usted decide servirle a Dios, Él no le va a estar preguntando si usted tiene ganas. No, usted hace un compromiso con Dios, como los que yo sé que el domingo 24 de mayo, muchos hicieron un compromiso con Dios cuando Dios los hizo libres, cuando Dios los sanó y cuando Dios proclamó una salvación para cada uno de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes le dijeron al Señor: bueno, he servido al mal, ahora quiero hacer el bien y servirte a ti, Señor. Yo sé que muchos lo hicieron. Entonces, Dios los va a usar, pero la disposición debe ser permanente, porque la bendición de Dios, mis hermanos, no es de vez en cuando. La bendición de Dios, si usted la quiere, es para cada uno de los días de las vidas de ustedes que aún les faltan por vivir. Bien, entonces en el versículo 2 dice: y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Dios respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di
a ofrecer sacrificio a Dios he venido. Aquí quiero hacer un comentario de que la primera porción que leímos todavía era la segunda parte del versículo 1 de Primera de Samuel capítulo 16. No empecé en el 2, empecé en la segunda parte del 1, hago esa corrección. Entonces, el 2 es el que acabamos de leer y aquí Samuel le dice a Saúl le dice a Dios, perdón, que si Saúl se entera, lo va a matar. Entonces, miren qué contradictorio el pensamiento de Samuel. No sé si usted me entiende. Y ora por Saúl. Y ahora que Dios lo envía a una misión, le tiene miedo. O sea que Samuel amaba a Saúl, pero le tenía miedo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que Samuel está reconociendo que Saúl no es del todo el hombre ideal y el rey que Israel necesita. O sea, duda que atente también contra la misma vida de Samuel. Entonces, se confirma la voluntad de Dios ante el temor de Samuel hacia Saúl. Eso es bien interesante. Es bien interesante porque uno puede amar a una persona, pero si desconfía de ella, entonces ese amor como que no le conviene, ¿verdad? En el versículo 3 dice, o mejor dicho, en la última parte del versículo 2 dice, y di, a ofrecer sacrificio a Dios he venido. O sea que Dios le da a Samuel como que una salida a la hora de que Saúl lo pudiera amenazar. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Dios, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? En aquel tiempo, mis hermanos, cuando un profeta se hacía presente a algún lugar, es porque llevaba alguna noticia de Dios o alguna advertencia de Dios, o dependiendo cómo estuviera el pueblo en su relación con Dios, venía también un castigo de Dios anunciado por el profeta que estuviera usando Dios en ese momento. Entonces, por eso es la pregunta de los ancianos de Belén, preguntándole en qué términos llegó Samuel. Y por eso dice, con miedo le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Mis hermanos, cuando no estamos seguros de lo que hemos hecho y no hemos recibido el perdón de Dios, siempre vamos a tener miedo. Siempre. Entonces, lo mejor es estar en paz con Dios y la mejor forma de estar en paz con Dios, ya aprendimos que no es a través de los sacrificios, sino que es a través de hacer su voluntad. Respondió él, sí, vengo a ofrecer un sacrificio a Dios. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Dios está su ungido. Miren pues, Isaí le presentó a Samuel su primer hijo y por su apariencia, me imagino, le pareció atractivo, buen mozo, con buen cuerpo tal vez, por la fortaleza varonil que probablemente le ha de haber visto Samuel.
Y dijo él, para él mismo, este debe ser el ungido, este debe ser el rey que Dios escogió en lugar de Saúl. Porque eso andaba haciendo Samuel, ¿verdad? Pero miren cómo le responde Dios. Y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y aquí está lo que acabamos de decir, ¿verdad? O sea, no es la apariencia exterior la que nos va a decir cómo es una persona y si esta persona es agradable a Dios. Porque nosotros solo vemos la apariencia exterior, aunque muchas veces se nota cómo es una persona por su forma de hablar, por su forma de comportarse, pero a veces nos podemos equivocar, nos pueden engañar, porque como todos sabemos, hay lobos disfrazados de ovejas. Entonces, esta primera aparición del primer hijo de Isaí, Eliab, no era el que Dios había escogido y reprende a Samuel para mostrarle que Dios mira más que la apariencia física, mira el corazón. Entonces, versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Dios. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Dios. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Dios no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa antes que él venga aquí. Mis hermanos, aquí vemos las preferencias, ¿verdad? Porque Isaí, o mejor dicho, Samuel ya le había dicho a Isaí que llamara a todos sus hijos, a todos los de su casa, y le faltó uno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Isaí tenía sus preferencias. Él prefería los primeros 7 y el otro como que no mucho, ¿verdad? Entonces no le interesó llamarlo, para él no era importante, era el más pequeño. En fin, hay muchas cosas que no vamos a ver hoy, eh, por las cuales no llamó a David, que es el que faltaba, el más pequeño. Y David no era hijo de ese matrimonio donde estaban todos los demás hijos. Todos los demás sí, él no. Él era hijo de otra que no era su esposa, ¿verdad? Entonces, como que habían preferencias y por esa razón no estaba entre los que estaban con Isaí adentro de su casa. Mis hermanos, muchas veces pasa eso y, y muchos corazones se ven afectados por preferencias que probablemente hay en algunos de los hogares de los que estamos aquí hoy, pero eso no nos debe de afectar por lo que vamos a seguir leyendo. Puede ser que para los seres humanos no seamos los mejores, pero para Dios todos somos
importantes. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Yo me imagino a Rolando Arriola, ¿va? Con esa descripción. Entonces, Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ahí está, miren mis hermanos, el despreciado, el desechado, el apartado, el que tenía que estar cuidando ovejas mientras los demás comían tal vez. Hoy se muestra el valor que tiene Dios para los que el mundo o las mismas familias o los mismos padres rechazan. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, aquí vemos, mis hermanos, en esta imagen que traté de hacerlo lo más visible posible para que miremos cómo esa luz, ese rayo de luz que muestra como la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios llena a este joven que está aquí de pie en medio de su padre y sus hermanos como el elegido de Dios. Esta elección es de Dios como el nuevo rey de Israel. Entonces, hoy aprendamos algo. Si por alguna razón usted se sentía como David y estaba apartado, yo le digo hoy, para Dios usted es como David y por eso está en la luz de Jesús, porque es elegido de Dios y donde estaba sufriendo, consumiendo, delinquiendo o no importa haciendo qué, Dios llegó y comenzó a cambiar su vida. Yo le digo, hermano, para Dios usted no es cualquier cosa. Usted para Dios es un príncipe, porque así se le llaman a los que son hijos del rey. Después de esto, aquí vemos cómo el Espíritu de Dios unge a David y se aparta de Saúl. Versículo 14. Estamos en 1 Samuel 16, 14. Dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Mis hermanos, cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, se va el gozo, se va la paz, se va la victoria de la cual hemos sentido que tenemos, pero es por una razón que nosotros provocamos. Todos ya sabemos que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, no por decisión de Dios, sino que por desobediencia de Saúl. Entonces, para solucionar esto, los consejeros de Saúl le aconsejaron algo que vamos a leer en el versículo 16, y dice, diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo.
Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Siguen hablando de Rolando Arriola, ¿ya se fijaron? Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, su hijo, el que está con las ovejas. Mis hermanos, aquí ya Saúl estaba un poquito informado de dónde estaba David, porque le manda a decir que le mande a David. Y por si no oía bien el nombre de don Isaí, le dijo, el que está con las ovejas. O sea que Saúl estaba bien informado. La información que le dieron fue exacta. El único de los hijos de Isaí que estaba cuidando ovejas era David. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Mis hermanos, en aquel tiempo se acostumbraba a que cuando teníamos que ir a otra región con algún familiar, con alguna persona en una misión y por sobre todo, en este caso, ante un rey, siempre se presentaba una ofrenda. Yo le quiero decir algo. Hace algunos domingos recibimos un mensaje que se llama adoración, y una forma de adorar a Dios es dándole una ofrenda a Dios. Entonces, aquí había una adoración de Isaí a Dios a través de la ofrenda que le mandaba al rey Saúl a través de David, que había sido llamado por él. En el versículo 21 dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues que esté David conmigo, perdón, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, aquí quiero que notemos algo importante, hermanitos. Veamos cómo en todo esto que hemos leído, vemos el cambio que hubo con la presencia de Dios, que se apartó de Saúl y fue derramada sobre el nuevo rey que Dios había elegido, que era David. Y miremos el sufrimiento y la amargura y el miedo y todo lo malo que ha de haber sentido Saúl. Aquí vemos el semblante de él, cómo se encontraba, y la presencia de David, que ustedes lo miran, pues muy diferente, con paz en su rostro. Esto es la presencia de Dios. Y yo le digo algo, hermano, donde está Dios, no está el diablo. Cuando la presencia de Dios llena un lugar, el espíritu del diablo huye. ¿Por qué? Porque no soporta la presencia de Dios. Entonces, hermanitos, que ustedes sean de hoy en adelante portadores de la paz del Señor, portadores de la bendición de Dios a donde ustedes vayan de ahora en adelante, a través de la forma en que hablan, a través de la forma que se comportan, de la manera que tratan a las personas. Esa es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, con paz, con armonía, con amor. Y el Espíritu de Dios
como todos sabemos, es un espíritu de victoria. Por eso es que no pasaba algo que el espíritu de Dios se apartaba de David porque estaba enfrente de Saúl. No, pasaba al contrario. El espíritu malo huía cuando David comenzaba a tocar el arpa y llenaba con la presencia de Dios la vida, el cuerpo, la mente de Saúl. Entonces, mis hermanos, nuevamente lo recordamos. Los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Así es que, nuevamente la invitación, sigan siendo ustedes, porque yo sé que ya empezaron a ser portadores de bendición por la gracia de Dios y en el nombre de Jesús. La mejor y la más bendecida noche para cada uno de ustedes.